manga. Bueno, entonces, Javier, comenzamos el séptimo capítulo. Dale. Ok. Vamos, vaya. Las medidas del 6 de agosto de 1960 hasta el 20 de enero de 1961, exceptuando las relativas a la reducción de la cuota azucarera. Sí, déjame ahí. Adelante. Sí, ahí tengo que decir algo. Mencionamos el 6 de agosto de 1960. ¿Por qué? Porque precisamente ahí es donde en esa fecha se hace el proceso más amplio de nacionalizaciones. Se inicia el 6 de agosto de 1960. La nacionalización como acto de autodeterminación económica, hay que mencionar que entre el año 1898 y 1958, Estados Unidos aumentó sus inversiones en Cuba de 50 millones a 1.000 millones. Al iniciarse este tipo de acciones contra Cuba, Estados Unidos controlaba la exportación y los diferentes canales de comercialización azucarera. Nacionales suyos poseían alrededor de 1.200.000 hectáreas de las mejores tierras, controlaban directamente los servicios de electricidad y telefónicos, el abastecimiento de combustible, el crédito bancario y parte importante de las pocas industrias existentes. Hacia Estados Unidos se dirigía el 60% de las exportaciones y de allí provenía entre el 75 y el 80% de las importaciones. Controlaban el 100% del níquel cubano, controlaban la mayoría de las líneas férreas, se repetía la lucha entre Goliat y un pequeño David Antillano que luchaba por lograr su independencia política y económica y alcanzar la justicia social. Voy a citar las palabras del mismísimo senador demócrata John F. Kennedy durante su campaña presidencial de 1960 para validar estos datos. O sea, lo está diciendo el enemigo. Dice, cito, de una manera que antagonizaba al pueblo de Cuba, usamos la influencia con el gobierno para beneficiar los intereses y aumentar las utilidades de las compañías privadas norteamericanas que dominaban la economía de la isla. Al principio de 1959, las empresas norteamericanas poseían cerca del 40% de las tierras azucareras, casi todas las fincas de ganado, el 90% de las minas y concesiones minerales, el 80% de los servicios y prácticamente toda la industria del petróleo, y suministraba 2/3 de las importaciones de Cuba. Puedes seguir, Michael. Ya Oye, Javier, yo creo que vale la pena repetir esa cita porque está buenísima, está durísima. Eso lo dice el presidente de Estados Unidos que está dominando en ese momento no era presidente, en ese momento estaba el haciendo campaña. candidato, pero que está dominando la economía cubana. Repíteme eso para escucharlo de nuevo. Sí, y quiero decir, era peor todavía. Estas son las palabras de John F. Kennedy, que lo que está diciendo, por supuesto, lo está diciendo un personero del poder, era peor de lo que él decía, pero lo uso para que ya sea suficiente. Esto es una vergüenza, ¿no? O sea, Cuba no podía ser soberana, estaba prácticamente en manos de Estados Unidos. Cito, de una manera que antagonizaba al pueblo de Cuba, usamos la influencia con el gobierno, o sea, el gobierno de Estados Unidos se refiere. No, usamos la influencia, no, con el gobierno de Cuba, para beneficiar los intereses y aumentar las utilidades de las compañías privadas y norteamericanas que dominaban la economía de la isla. Escucha para eso, que dominaban la economía de la isla. Exactamente, es lo que exactamente. Por eso es que Varona decía, desde una fecha muy temprana, el vicepresidente de Menocal, este hombre, Varona, un gran pedagogo, que Cuba no había tenido, no había logrado su independencia económica. Al principio de 1959, las empresas norteamericanas poseían cerca del 40% de las tierras azucareras, casi todas las fincas de ganado, el 90% de las minas y concesiones minerales, el 80% de los servicios y prácticamente toda la industria del petróleo, y suministraba 2/3 de las importaciones de Cuba. Ahí está. No, caballero, eso es, vaya, eso es a las alturas comandantes de cualquier economía. No, eso no lo permitía Estados Unidos cuando se hizo libre de Inglaterra. Las 13 colonias, cuando se independizaron de Inglaterra, no permitieron eso. Claro que no. Tenía una burguesía nacional y protegieron esa burguesía nacional.
Claro que no. Bueno, a ver, empiezo con el 29 de septiembre de Y 1960. empieza, ese es el componente económico comercial. Ok. El gobierno de Estados Unidos notifica suspensión de operaciones de planta de concentración de níquel de Nícaro en Oriente, propiedad del gobierno de ese país. Realmente, cuando miramos el níquel como producto, los americanos lo conocieron primero que nosotros, porque las investigaciones realizadas para los minerales de níquel y cobalto en Cuba fueron realizadas en los 40 y en los 50. Primero por empresas norteamericanas, por geólogos norteamericanos y por el propio gobierno de Estados Unidos. Ellos conocen que no solo es la principal reserva mineral y recurso mineral de Cuba, sino que es una de las reservas de níquel y cobalto más importantes del mundo. En el caso del níquel, está en el rango de las primeras tres: Canadá, Rusia y Cuba. Más o menos unos dicen que es la primera, que es la tercera, pero estamos en ese rango. Y en el cobalto, la segunda reserva, después de las que están en el cono surafricano. O sea que también la persecución no es solamente tenaz por entorpecer el comercio cubano, sino por saber que es un recurso fundamental que está concentrado en Cuba, que está fuera de su control y que, por supuesto, de desarrollarse puede contribuir también al desarrollo de la economía cubana y de todas las ramas relacionadas con él. Los empresarios abandonaron las plantas y casi la revolución tuvo que intervenirlas y nacionalizarlas. Con la heroicidad de los trabajadores se logró que esas plantas trabajaran. La revolución no tenía todos los equipos norteamericanos, no había forma, ni hay forma todavía hoy de comprar repuestos y equipos de los originales de esas plantas. Así mismo, ahí ya vemos cómo atacan a el níquel, que eso va a ser un patrón en toda la política estadounidense. El componente financiero, Sigue, sigue. en 1960, el gobierno de Estados Unidos boicoteó a un empréstito a Cuba de 100 millones de dólares por parte de bancos europeos. Y continúan las presiones gubernamentales para suprimir créditos concedidos anteriormente por instituciones bancarias privadas. Sí, permiso. Ahí ya vemos cómo están atacando los créditos, o sea, los empréstitos por parte de los bancos europeos. O sea, ya esto es extraterritorial. Javier, disculpa que interrumpe, pero si es que yo no conozco la palabra empréstito, a lo mejor creo que pueden haber otras personas que también desconocen qué cosa es un empréstito. Un empréstito es como un crédito, o sea, yo te doy un dinero, yo te presto un dinero, ¿no? Te doy un financiamiento para que tú lo uses como fondo, no sé, abrir un negocio, lo que sea, ¿no? O sea que el gobierno de Estados Unidos boicoteó Un financiamiento, un crédito a Cuba de 100 millones de dólares por exactamente. parte de bancos europeos en 1960. 100 millones de dólares. Esto ya, como yo te decía, demuestra ya habría que ir a la cápsula número 4, que ya abordamos, y ahí se ve el carácter extraterritorial del bloqueo, Sí. precisamente. O sea, rebasa el marco bilateral Cuba-Estados Unidos y ahí lo tienes. Ahí tienes la extraterritorialidad. Sí, que no es la única, o sea, la vamos a ver en esta cápsula 2 veces. Esa no es la única vez. Sigue. Entonces, esto incluye componentes económicos, comunicacional y subversivo. El 19 de octubre de 1960, la administración de Eisenhower declaró el embargo, entre comillas, parcial al comercio, orden ejecutiva que se le instruye a los respectivos departamentos. Exactamente. Es un embargo parcial al ¿Por qué comercio. parcial? Le llaman ellos parcial porque va a ser solamente un embargo de exportaciones de Estados Unidos a Cuba.
O sea, lo que va es a prohibir, con algunas excepciones, las exportaciones de Estados Unidos a Cuba. El caso de las importaciones lo vamos a ver después. Pero aquí lo que se está prohibiendo son las exportaciones de Estados Unidos a Cuba. Sí. Ok, los antecedentes. El 9 de septiembre de 1959, el director para la zona del Caribe de la Oficina del Departamento de Comercio estadounidense, Al Powell, insinúa la posibilidad de poner en marcha un gradual bloqueo. Exacto. Esto se abordó en la cápsula 2. Ya desde allí, desde la cápsula 2, se está hablando de esto. Y ahora Eisenhower lo hace a través de una orden presidencial. Quiere decir, esto todavía no ha pasado por el Congreso de los Estados Unidos. Sencillamente es una orden que da el presidente, que a la vez, o sea, le está dando una orden a los respectivos departamentos. Sigue. El 17 de marzo de 1960, el programa de presiones económicas contra el régimen de Castro, según ellos dicen. Eso se abordó en la cápsula 4. En este programa de presiones económicas, lo que se recoge allí, de cierta manera, es de nuevo, está presente de nuevo en este bloqueo de Eisenhower. Sí. Y el 27 de junio de 1960, la reunión para instrumentar mejor lo anterior con los respectivos departamentos. Igualmente, la manera en que se va a instrumentar esa reunión del 17 de marzo de 1960, si recuerdan, estaba el Consejo de Seguridad Nacional y todo, porque tenía una parte encubierta y una parte pública. Es la parte pública esta. Cómo se va a implementar también se recoge en el bloqueo de Eisenhower. Todo eso vamos a decir, se hace una síntesis de todo esto y ahora es que se lleva a cabo, ¿no? Claro, exceptuando lo de la cuota azucarera, que ya eso lo vimos ya. El 2 de septiembre de 1960, el Departamento de Comercio promulga un decreto 25 FR 8638 que elimina las licencias generales para la exportación a Cuba a ciertos vehículos automotores y sus partes funcionales. Ahora, estos productos, para ser enviados a Cuba, requieren de la emisión de una licencia específica por el presidente, caso a caso, que este no estaba dispuesto a otorgar. Permítame explicar esto. Las licencias específicas, para que ustedes entiendan, consisten en el permiso expreso del departamento correspondiente, lo cual puede ser otorgado o negado. Ahora, las licencias generales, que es como funciona el comercio de Estados Unidos con el mundo, la licencia general es la estándar normal de efectuar el comercio u operación financiera entre dos países. O sea, no hay que pedir permiso al departamento en cuestión, ¿no? Si es de comercio, si es el que sea, si es el departamento de agricultura. O sea, en este caso, lo que se hace es que hay que pedir permiso, que por lo general ese permiso era denegado. Esto es 25 FR. ¿Qué cosa quiere decir FR? FR quiere decir esto es cuando se publica esa orden, en este caso no estamos hablando de una orden presidencial, en este caso estamos hablando de un reglamento que en inglés es regulation. ¿Por qué? Porque de esta manera esta orden es implementada por el Departamento de Comercio a través de este reglamento. Este reglamento tiene otro código. Este código que tiene aquí, 25FR, es cuando ya se publica en el registro federal, que es ya cuando va a entrar en vigor. O sea, como en Cuba, que cuando se publica en la Gaceta cubana, en la Gaceta Oficial de Cuba, es cuando entra en vigor. Cuando pasa esto lo mismo es para una ley, o sea, perdón, para una orden presidencial que para un reglamento. Es lo mismo, el FR. Ahora, en este caso, no es una orden presidencial, en este caso es un reglamento del Departamento de Comercio, que ya va a entrar en vigor. O sea, eso es lo que es eso. Y la FE federal, ¿no? Sí, Federal Regulation. Resolution, Federal Register, registro federal. O sea, es cuando sale ya, cuando está ya en el registro. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La orden presidencial, que es diferente a este caso porque es una orden presidencial, no es un reglamento. 3447, la orden presidencial 3447, que es la que oficializa el bloqueo contra Cuba, porque ya aquí vemos un bloqueo,
pero el que oficializa el bloqueo contra Cuba es la orden 3447, fue emitida el 3 de febrero. ¿Cuándo es que sale publicada en el registro federal? El día 6 de febrero. Quiere decir, 3 días después sale. Entonces, cuando veas el FR, quiere decir que ya está publicada allí, que puede ser que entre en vigor al otro día, depende, ¿no? Pero te quiero decir, casi siempre entra en vigor ya rápido. O sea, ¿no? Esa es la diferencia en cuanto se emite y cuando se publica en el Código de Regulaciones Federales, que lo podemos ver posteriormente. Vamos a ver lo que es el Código de Regulaciones Federales, vamos a ver cuál es el título 31, que tiene que ver con dinero y finanzas, vamos a ver lo que es el apartado 515, eso lo veríamos después. Pero por ahora, esto, sigue leyendo. Muy bien, sí. Continúo con el 7 de diciembre. Sí, porque esto se desprende de lo otro. Una vez que el Departamento de Comercio promulga eso, ¿qué pasa? Ya tú explicaste toda esa parte. Sí, ahora 7 de septiembre. 7 de septiembre de 1960. El Departamento de Tesoro emitió una disposición a fin de facilitar la ejecución de las regulaciones de exportación del Departamento del Comercio, que incluyó a Cuba en una lista de países con destino a los cuales no se despacharían aduanalmente los navíos hasta tanto se presentaran completas las guías de carga exportada y todas las declaraciones de exportación requeridas. Claro, ahora actúa detrás el Departamento del Tesoro el 7 de septiembre, ¿no? Para complementar, porque todo esto está relacionado, para complementar, porque la orden de Kennedy es una orden presidencial, se le da a los respectivos departamentos, no uno solo. Sigue. Me parece una regulación bien sumaria. Sí, esta es otra regulación que en realidad la verdadera traducción yo creo que sería mejor reglamento en español, el regulation, reglamento. Esta es otra, pero del Departamento del Tesoro. Ahora vamos a pasar a otro de los antecedentes del bloqueo, porque estos son antecedentes. Esto todavía no es el bloqueo de Eisenhower. Acuérdense que esto es el 7 de septiembre. Todavía el bloqueo empieza el 19 de octubre, pero ya estos son ya los antecedentes para llegar a eso. Todavía no había dado la orden Eisenhower, pero ya los departamentos estaban actuando, por supuesto, con el consentimiento del presidente. Muy bien aclarar eso. Ok, ahora para el 13 de octubre de 1960 está la reunión con los subsecretarios de Estado y Comercio, que se auguraba que las medidas anteriores, y cito, tendrán muy buen efecto, incluyendo el estímulo a los grupos disidentes que ahora se están volviendo activos en Cuba. Esto está citado del Departamento de Estado, volumen 6, ahí está. O sea, esto es una manera de articular estas dos, digamos, ¿no? Que esto está articulado, por un lado, la parte subversiva, por eso el bloqueo de Eisenhower tiene un componente subversivo, y por otro lado, la parte económica, financiera, comercial y todo eso. O sea, se articulan, ¿no? O sea, yo hago esto para que la disidencia que yo fabrico en Cuba pues tenga más espacio, ¿no? Se esté volviendo más activa, tenga mayor resonancia, ya que estoy apretando al pueblo. Entonces, ahora vienen ya el texto, las prohibiciones en sí de este embargo de Eisenhower. Estos son los antecedentes, ahora vienen las prohibiciones. No, dentro de esas prohibiciones, Michael va a hablar primero de la jerarquía, o sea, el entramado jurídico del decreto de Eisenhower. O sea, para decretar el bloqueo. ¿Cuál es la base jurídica que lo constituye? De eso es lo que va a hablar. Ok. La ley de comercio con el enemigo. Eisenhower abusó de los poderes conferidos por esta ley. Esto es, de una emergencia nacional perpetua heredada de la invocación de esta ley en la guerra contra Corea, sin declarar una emergencia nacional específica en relación a Cuba, para decretar el embargo parcial, así le llamaron, contra Cuba el 19 de octubre de 1960. La ley de comercio con el enemigo
no había sido todavía invocada contra Cuba. Sí, exactamente. En este caso, esto es una violación completa de arriba abajo de las leyes estadounidenses, inclusive, porque se está usando una emergencia nacional perpetua que viene desde la guerra contra Corea, y 9 años después, ellos lo empiezan a usar contra Cuba, La ¿no? ley se llama la ley de comercio con el enemigo. Sí, realmente es una ley más antigua que viene en 1917, pero yo ahora no la voy a abordar, eso lo abordaremos después. Pero lo importante es que ellos no tienen que justificar una situación de emergencia específica en relación a Cuba. Sencillamente el presidente a diestra y siniestra sanciona a diferentes países, no solo a Cuba, usando esta situación de emergencia nacional perpetua que había quedado con el problema de la guerra contra Corea. Es una cosa, es una aberración jurídica arriba abajo. Pero bueno, esto es una de las, esto es lo que está por detrás de eso. Entonces, Ellos, legalmente ellos nos están llamando ya el enemigo. El enemigo. sí, sí, ya. Y el nombrarte como enemigo significa que eres enemigo a los ojos del Departamento de Estado, a los ojos del Departamento de Comercio, a los ojos del Departamento del Tesoro, a los ojos de la CIA, a los ojos de las agencias de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, a los ojos del Departamento de Inmigración. O sea, cuando te llaman enemigo es algo grave. Ahora, ellos no lo dicen así. Ellos usan un eufemismo que es razones de interés nacional. Cuando tú oyes eso, es que por detrás está la ley de comercio con el enemigo. Están usando esta emergencia nacional perpetua, aunque todavía la ley no aparece en los libros. O sea, todavía la ley no aparece en los libros contra Cuba, pero la están usando desde ahora, desde ya. Entonces, ahora se ponen en vigor medidas generales. Sigue leyendo. El cese de todas las el cese de todas las exportaciones de Estados Unidos hacia Cuba. Se exceptúan los alimentos, medicina y equipos médicos, no incluido en subsidios. El Departamento de Comercio está al frente de estas prohibiciones. Ahí está. O sea, esa es una que amenazan lo que es las exportaciones. Ya se había hecho ya uno de los antecedentes en septiembre, 2 de septiembre había sido aquel decreto que ya yo mencioné, el Departamento de Comercio ya había preparado esto. Ahora, bueno, es todas las exportaciones. Sí. Okay. Y otra medida que se pone en vigor es amenaza a cualquier país que comercie con Cuba a atenerse a las represalias. Permítame un momentico. Ahí vemos nuevamente el carácter extraterritorial del bloqueo. Están haciendo amenazas a otros gobiernos. Por Sí. ejemplo, anunciaba acerca de las presiones al gobierno canadiense para que se uniese a las medidas económicas contra Cuba. Me acuerdo de eso. Esto fue el 20 de octubre de 1960. Esto fue un día después de decretado el bloqueo. El primer ministro canadiense en ese momento, John Diefenbaker, reveló en conferencia de prensa la petición de la administración Eisenhower para imponer un embargo al comercio canadiense con Cuba. O sea, él habla de que la petición del gobierno, claro, Canadá no lo hace, pero sí habla de que hay una petición por parte del gobierno de Estados Unidos, o sea, que fueron contactados para esto. Sigue el otro punto. Ok, espérate un momento. Ok. 20 de octubre de 1960. Después, el tercer punto es la prohibición para la venta, transferencia o contratación de cualquier barco norteamericano al gobierno de Cuba o a ciudadanos cubanos. Hay que entender que Cuba tenía una flota muy pobre y pues ahora aquí todo esto es para fijar el comercio entre Estados Unidos y Cuba. Porque ya tú mencionaste lo de John Diefenbaker. No, pero eso es extraterritorial. Esto no es extraterritorial. Esto es entre los dos países, en este caso. Bueno, claro, también puede ser con otros países, porque Cuba le pudiera rentar un barco a Estados Unidos, o sea, fletar un barco a Estados Unidos para usarlo. Pero bueno, en este caso, el 19 de octubre de 1960 hay una nota al respecto del subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, todo el mundo sabe quién es, Roy Rubenton, dirigida al secretario de Estado Christian Herter, decía que esas medidas, cita, contribuirían al creciente descontento y malestar en la isla. Apoyarán a los grupos de oposición que ahora están activos en Cuba y en otros lugares. O sea, ahí se ve lo que yo, lo que por segunda vez, lo que estaba tratando de decir. Sí. El concepto este de bloqueo como acto de guerra. Porque fíjate, están hablando de
grupos activos en Cuba. O sea, ahí está el componente subversivo. Cuando digo subversivo, estoy diciendo militar también, en este caso, ¿no? Pues son grupos, puedes seguir leyendo la manera en que se implementó este bloqueo. Ok, la implementación. 20 de octubre de 1960. El Departamento de Comercio enmendó las regulaciones de exportación y dispuso controles estrictos y totales que establecieran la prohibición sobre las exportaciones a Cuba, excepto para ciertos alimentos no subsidiarios, medicina y suministros médicos especificados. Y aquí pusiste la 25 Federal Regulation 10.006. Federal, en este caso, Federal Register o Federal, sí, ajá. Puede Federal decir, Register. ajá, 10.006. ¿Por qué enmendó? Bueno, porque ya había el anterior era el del 2 de septiembre de 1960, que era el 25 FR 8638. Sí. Ahora, claro, lo enmendaron, lo hicieron todavía más estricto para Cuba, y por eso tienes este 25 FR 10006. Sigue. El 20 de octubre de 1960. Decisión gubernamental norteamericana en relación a los barcos norteamericanos ya abordada entra en vigor a partir de las 12 p.m., 12 del mediodía. Sí, sí. Noviembre de 1960. Se enmiendan las regulaciones del Departamento Postal 25 FR 10991 y se implantan las primeras medidas restrictivas en cuanto al servicio postal de Estados Unidos hacia Cuba, al situar a Cuba entre los países hacia los cuales las exportaciones de Estados Unidos tienen impuestas restricciones particulares. A partir de la promulgación de esta disposición se requiere asimismo de una licencia general para regalos, incluidos como tales alimentos, ropa, medicinas y fármacos. No, si es general no hay problema. El problema es lo que está arriba, o sea que es ya lo otro. Pero si es general, no hay problema. Todo esto fue sacado, fue extraído de la cronología de esta señora estadounidense de la que yo tanto he hablado, que al final, bueno, casi ya al final de este trabajo, vamos a pinchar el enlace, Donna Rich, que a su vez, que eso está en el sitio Cuba versus bloqueo, en un sitio web, pero esa mujer toma eso, además de otro libro de Morley, que también hace una cronología sobre el bloqueo. Y ahora vamos a empezar con los viajes. Ya esto entra dentro de los viajes. Sí. A nosotros los ciudadanos americanos, los que nacimos aquí, esto nos importa mucho porque es una violación de nuestra libertad de viaje, de viajar. Es una violación de la quinta enmienda, o sea, que tiene que ver con la libertad de movimiento, en este caso. Exactamente. De la Constitución, está en la Constitución de los Estados Unidos. Los Estados Unidos. El 30 de septiembre de 1960, orientación a los ciudadanos estadounidenses del Departamento de Estado de abstenerse de viajar a Cuba a no ser que haya razones apremiantes para hacerlo. Esto fue un cable de prensa, sí, esto fue un cable de prensa latina que decía que Francis Tully, funcionario del Departamento de Estado, dijo que la Cancillería norteamericana ha aconsejado a los ciudadanos de los Estados Unidos no viajar a Cuba. O sea, esto es una orientación. O sea, esto es una orientación, pero una orientación que va a venir acompañada de algo que vamos a ver aquí. Sigue. En el comunicado de prensa número 2491, el Departamento de Estado anunció que debido al rompimiento de las relaciones diplomáticas y dada su incapacidad de extender servicios de protección normales a estadounidenses que visitarán a Cuba, los ciudadanos que desearan realizar tal viaje deberían obtener pasaportes específicamente endosados por el Departamento de Estado.
Se comunicó. Esto un momentico. El problema Adelante. espérate un momentico. Este comunicado de prensa no fue el día 30 de septiembre, porque el 30 de septiembre todavía no se habían roto las relaciones diplomáticas y consulares. Las relaciones diplomáticas y consulares se rompen en el año 61, el 3 de enero de 1961. Este comunicado, que tiene relación con esto, pero que está en otro punto, fue el 16 de enero. Por eso hablan aquí usan este pretexto de la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares. Sí, que había quedado en el departamento de Estado. Los ciudadanos que decían realizar tal viaje. Sí. Gracias, Javier. Sí. Se comunicó que todos los pasaportes pendientes, excepto los de aquellos ciudadanos estadounidenses que quedaban en Cuba, estaban siendo declarados inválidos para viajar a Cuba, a menos que específicamente fuesen endorsados para tal fin. Tenían que obtener un endoso en el pasaporte. Sí. Este día, la historia dio un giro dramático. Como parte del creciente enfrentamiento a la Revolución Cubana, el gobierno norteamericano prohíbe el libre viaje de sus ciudadanos a Cuba. Ese día, el Departamento de Estado emitió una nota en la que afirma que los viajes de los estadounidenses a Cuba eran contrarios a la política exterior de Estados Unidos y, por otra parte, desfavorables a los intereses nacionales. Todo eso está entre comillas. Sí. Entre comillas, sí. Y establece que, y cito, sí, los ciudadanos norteamericanos que deseen viajar a Cuba deben, hasta nuevo aviso, obtener pasaportes con autorización especial del Departamento de Estado para realizar ese viaje. Fin de la cita. Sí, déjame ahí voy a hablar. Hay que decir que antes de la promulgación del bloqueo, el 80% de los estadounidenses que viajaban al Caribe visitaban Cuba, o sea, el 80%. Cuba era destino privilegiado del turismo norteamericano en la década del 50. Acaparaba más del 20% de los visitantes estadounidenses al Caribe. La cifra de estadounidenses que entonces veraneaba fundamentalmente en La Habana y Varadero representaba más del 85% de los turistas que llegaban cada año a nuestro país. Hay una tabla, llegadas al Caribe y cuotas de principales destinos del 51 al 57. Hay una tabla aquí, la fuente es Villalba, Evaristo, y aquí dice total de arribos de turistas al Caribe, van comparando el año 51, después en el 57 y así. Y entonces, claro, Cuba está en la punta, ¿no? O sea, por arriba de Jamaica, de Bermudas, de Puerto Rico, Antillas Holandesas, Bahamas y el resto de las islas. Entonces, después de establecido, ¿no? Este problema, esta restricción, la isla se vio excluida de los beneficios derivados de la expansión del sector, ¿no? El sector turístico. Esto viola esta orientación y todo esto que vino, y esto de el problema de restringir los viajes de los estadounidenses a Cuba, con aquello de endosar, de un endoso en el pasaporte, viola el derecho internacional humanitario, viola incluso la engañosa y pretenciosa Declaración de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948. ¿Por qué digo engañosa y pretenciosa? Porque no se habló de los derechos económicos y sociales de los países, no se habló de la descolonización, en este caso los países colonizados. Estoy hablando de que no se habló de la descolonización, o sea, sencillamente los países africanos, muchos países africanos eran colonias y no se habló de eso. Por eso digo engañosa y pretenciosa, pero incluso la viola en su sentido individual, en su, vamos a decir, marco individual de derechos humanos. Estoy hablando ya de derechos sociales y económicos, son más amplios. Además, Estados Unidos viola sus propias leyes, viola la Constitución de los Estados Unidos. Lo relativo a los viajes entra en contradicción con la letra de la Constitución estadounidense en su quinta enmienda, que garantiza la libertad de movimiento de los norteamericanos. O sea, hasta ahora, eso es lo que viola. Hay otros instrumentos jurídicos que viola, pero lo vamos a ver después, porque estoy usando siempre instrumentos jurídicos anteriores a la fecha en que salen estas prohibiciones. Entonces, sigue leyendo. Ok. Se exceptuaron de estas regulaciones a las personas cuyo viaje pudiera ser considerado en el mejor interés de los Estados Unidos, tales como periodistas o comerciantes con intereses de negocio
previamente establecidos. Se indicó que esta acción había sido tomada de conformidad con la práctica normal del Departamento de Estado de limitar los viajes hacia aquellos países con los cuales los Estados Unidos no mantienen relaciones diplomáticas. Esto fue un boletín del Departamento de Estado 16 de enero del 61. Si, Marco, si tú pudieras poner, está en letras azules, el documento, en parte, me imagino que hay algunos errores de redacción quizás, pero yo creo que está bastante íntegro, de este, vamos a decir, boletín del Departamento de Estado del 16 de enero de 1961, si tú pudieras poner, pues está en inglés, esa es la fuente. Ahí está casi todo lo que yo he leído, pero bueno, si tú lo pudieras poner para que la gente lo viera, no sé. ¿Cómo no? Vamos a ponerlo. Dame un segundito nada más para el StreamYard. Eso es muy importante porque tiene que ver con los viajes. Ellos están atacando los diferentes sectores de Cuba, económicos, ¿no? Y estratégicos. Y entonces, bueno, ahí lo vemos, ¿no? Ahí está. O sea, voy a ver si puedo. ¿Tú crees que tú lo puedas leer mejor que yo? Tú dominas mejor el inglés. Yo lo pudiera leer también, pero bueno. A ver, the Department of State announced. Bueno, léelo tú mejor. Está bien, Javier, no hay problema. Déjame. Quiero a ver si lo puedo aumentar un poquito. Dame un segunditico nada más. Aquí para aumentarlo, a ver. Ese. Espérate. Aquí. The Department of State announced on January 16 that in view of the U.S. government's page 385 U.S. 488 inability following the break in diplomatic relations between the United States and Cuba to extend normal protective services to Americans visiting Cuba. U.S. citizens desiring to go to Cuba must, until further notice, obtain passports specifically endorsed by the Department of State for such travel. All outstanding passports, except those of U.S. citizens remaining in Cuba, are being declared invalid for travel to Cuba unless specifically endorsed for such travel. The department contemplates that exceptions to these regulations will be granted to persons whose travel may be regarded as being in the best interests of the United States, such as newsmen or businessmen with previously established business interests. Permanent resident aliens cannot travel to Cuba unless special permission is obtained for this purpose through the U.S. Immigration and Naturalization Services. Claro, permítame un momento. Aquí también está ya el Departamento de Inmigración y todo actuando, por supuesto, contra Cuba y todo eso. Sí. Federal regulations are being amended to put these requirements into effect. These actions have been taken in conformity with the department's normal practice of limiting travel to those countries with which the United States does not maintain diplomatic relations. Entonces, la fuente fundamental es precisamente este comunicado de un press release, vamos a decirlo así, del Departamento de Estado, el número 24, enero 16, 1961. Y ahora, Michael, ya puedes seguir con, ya puedes quitarlo de la pantalla y puedes seguir con el componente diplomático del bloqueo. Ok. El 3 de enero. Oh, espérate. Okay. Sí. Un momentico que se me fue de la pantalla. El 3 de enero de 1961, el gobierno de Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas y consulares con Cuba. Perfecto.
Ahí lo tiene, porque acuérdense que voy a llegar hasta el 20 de enero de 1961 porque esta va a ser la última cápsula de la administración Eisenhower. Eisenhower, o sea, la administración Eisenhower culmina el día 20 de enero de 1961. Por eso, hasta aquí. O sea, 7 cápsulas hemos tratado solamente para 2 años y 20 días, prácticamente, ¿no? Mientras esto todo sucedió, John F. Kennedy le gana las elecciones a Richard Nixon. Exacto. Y Ahora él es el que va a ser inaugurado en ese día de enero. exactamente. Ahora sigue con el componente militar. O si tú quieres, yo lo hago para que sea más rápido, porque es bastante. Sí, si quieres algo. Militar, 6 de agosto de 1900. Acuérdense que empiezo el 6 de agosto. ¿Por qué? ¿Por qué el 6 de agosto? Porque en la anterior había culminado el día 5 de agosto. ¿Para qué? Para no cubrir el periodo donde se inicia el proceso más amplio de nacionalización. Y ahora voy a cubrir. Yo trato de, cuando yo lo leo, trato de darle un poco de entonación, por eso disculpe si me demoro un poco. No, tú lo haces bien. Lo que pasa es que para hacerlo un poco más rápido, porque esto es bastante, y por eso te digo, si tú quieres, tú lo haces. Pues tú lo haces adelante, Javier, adelante. 6 de agosto de 1960 resultó herida de gravedad una persona al ser alcanzada por los disparos que desde una avioneta procedente de Estados Unidos realizaron contra el Central Niágara, rebautizado Manuel Sanguilí, en el municipio de La Palma, Pinar del Río. 26 de agosto de 1960. Fueron incendiados los cañaverales de los centrales Violeta, rebautizado 1 de enero, y Cunagua, rebautizado Bolivia en Ciego de Ávila, Camagüey, por avionetas procedentes de Estados Unidos que arrojaron bombas en el lugar. Septiembre de 1960 fue asesinado el ciudadano nombrado Curro Navas por una banda terrorista en Trinidad, Santi Espíritu. 1 de septiembre de 1960 fue asaltada una cooperativa agrícola de Santa Isabel de las Lajas por una banda terrorista. 14 de septiembre fue asesinado el campesino Santiago M. Castañeda Álvarez en la finca La Pimienta, en Batabanó, La Habana, por miembros de una banda terrorista que operaba en dicha zona. 15 de septiembre fue asesinado Ricardo González Miranda en Palma de la Cruz Oriente por elementos terroristas. 18 de septiembre de 1960, herido de bala el comandante Jorge Páez Sánchez, jefe de personal del Ayuntamiento de La Habana, al ser baleado de un auto en marcha. 18 de septiembre de 1960, fue perpetrado un sabotaje con artefacto explosivo a la peluquería Jean en Calzada de Guines, San Miguel del Padrón, La Habana, provocando heridas a 7 personas y daños materiales. El costo no lo voy a decir porque las personas no, o sea, aquí hablan de los costos materiales, pero los heridos, eso no hay costo para eso. 19 de septiembre, atacada la oficina comercial de Cubana de Aviación en Nueva York por elementos terroristas. El costo es de 25,000 pesos. 25 de septiembre fue secuestrado en Ciego de Ávila y conducido Key West, Estados Unidos, un avión Super Cruiser, matrícula CUE-310. El costo es de 10,000 pesos. 27 de septiembre de 1960 fue colocado por elementos terroristas un artefacto explosivo en la tienda Marianao Modelo en La Habana, causando daño. El costo es de 2,500 pesos. 28 de septiembre de 1960, como parte de la instrumentación del programa de acción encubierta contra el régimen de Castro, se realizó el primer abastecimiento aéreo a las fuerzas insurgentes que ya operaban en el Escambray, así como la primera operación de armas por vía marítima. Hay que recordar que todos estos alzados, toda esta gente, empezaron desde el Cabo Lara, y toda esta gente en enero de 1959, de principio de la revolución, que estaban haciendo, y lo que hacen toda esta es pues suministrar, ayudar, ¿no?, a todos estos grupos. Ya yo había hablado del programa de acción encubierta del 17 de marzo de 1960. Esto viene del informe, este último dato del informe del inspector general de la CIA, no sé si recuerdan, que era Lyman Kirkpatrick, sobre la operación de Bahía de Cochino, inciso B.41, porque este programa de acción encubierta que Eisenhower firma el 17 de marzo de 1960 desemboca en la invasión a Playa Girón, ¿no? 29 de septiembre fue asesinado Juan Guzmán Argüelles, administrador de una tienda rural en Guantánamo, por una banda terrorista. Además, asaltan otros comercios y saquean sus mercancías. El costo es de 729,372 pesos y 70 centavos. Octubre fue ahorcado el campesino Arias Zarosa por el jefe de una banda terrorista.
1 de octubre fueron, o sea, en 1960, fueron efectuados disparos de ametralladora desde un avión procedente de territorio norteamericano que sobrevoló la zona de Arroyo Apolo en el municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana. 4 de octubre de 1960 se produjo un desembarco por la bahía de Nava, en la costa norte de Baracoa, Guantánamo, de 27 elementos terroristas provenientes del territorio norteamericano. Entre ellos se encontraban los norteamericanos Anthony Sarba, Robert O. Fuller y Alan D. Thompson. Secuestraron a un grupo de campesinos y los obligaron a servirle. 8 de octubre de 1960 fue asaltada una tienda rural en Trinidad, Santi Espíritu, por un grupo de 8 terroristas. Se roban los fondos de una asociación campesina. 9 de octubre, herida una persona, le estallaron artefacto explosivo en el cine 23 y 12 en el Vedado, La Habana, ocasionando además daños materiales al inmueble. El costo es de 7.500 pesos. Bueno, la persona no tiene. 9 de octubre, estalla artefacto explosivo en el cine La Rampa de la calle 23, esquina en el Vedado de La Habana, ocasionando daños materiales. El costo es de 9.000 pesos. 9 de octubre, asesinado una persona por un terrorista que escapaba de las autoridades. 9 de octubre fue asesinado un niño de 22 meses. Herida su madre en La Habana cuando fue atacado el vehículo en que viajaban por una banda de terroristas. 13 de octubre, aquí ya había hablado ya del niño que en República Dominicana, en Santo Domingo, bajo la dictadura de Trujillo, el niño que fue asesinado de 2 años en la primera cápsula número 1 del bloqueo. Sí. Ahora estamos hablando de un niño de 22 meses y herida a su madre en La Habana. Cuando fue, claro, yo me imagino que no haya sido a propósito. Ellos atacaron el vehículo en que viajaban por una banda de terroristas, atacan el vehículo, no saben que hay un niño de 22 meses y muere. 13 de octubre, herido, no creo que lleguen hasta ahí. Herido Abelardo León Blanco, cónsul general cubano en Miami, Estados Unidos, durante un ataque terrorista a la oficina consular. Además, robaron dinero, destruyeron un teletipo, arrancaron los teléfonos y violaron los archivos. El costo es 8.500 pesos. Javier, disculpa que te interrumpa, pero tú dices que tú no que lleguen hasta ahí. No sé si tú has visto el principal de los terroristas, Luis Posada Carriles, en Venezuela, cuando él estaba entrenando a la DICIP en Venezuela, en un caso de una señora que era mujer de un hombre que se alzó y se hizo guerrillero. Sí. Él fue después de haber matado a su marido y fue a cuestionarla a ella, y para torturar a la mujer quemaba a su bebé recién nacido con un tabaco encendido, con un habano encendido. Sí. Para que el bebé llorara y la mamá sufriera. Sí, no. Fíjate tú que esa gente son capaces de los crímenes más nefastos que uno se puede imaginar. Pero en este caso no sé, porque en este caso ellos le disparan al auto. Yo no sé si... Sí, claro. ¿Tú sabías que Luis Posada Carriles, que también entrenó a los grupos paramilitares en Guatemala, en el gobierno de Efraín Ríos Montt? Bueno, esto no fue en la Escuela de las Américas. También dieron este curso los guatemaltecos de los Escuadrones de la Muerte. Llegaban a un pueblo y masacraban a todo el mundo. Y para no gastar municiones, a los bebés, a los niños, los cogían por las patitas, por los pies, y los estrellaban contra árboles. Sí. Para matarlos, para no gastar municiones. Fíjate tú, eso es lo que le estaban entrenando este señor Luis Posada Carriles y el otro. Ese es una bestia, eso, fíjate, ese no. Y también estaba en eso este que estaba involucrado en el asesinato del Che, Félix Rodríguez. No, y acuérdate que en El Salvador estuvo Barbie, el nazi de Barbie, estuvo por ahí también. El nazi. Sí. El nazi. Los nazis que entrenaron, esos son los grandes maestros de la tortura. Tú dices que ellos no llegarían a eso. A 5 monjas Marinol americanas de la Orden Marinol Católica, a esas mujeres las violaron y las mataron y las tiraron en una fosa común. Y una de esas monjas era la hermana del padre Roy Bourgeois. Sí, pero esa gente eran peores, esa gente que tú estás hablando,
eran peores que muchos esa gente todavía eran peores. Estaban entrenados por ellos. Sí, no, pero también estaban entrenados desde atrás por los nazis, toda esa gente, todos los tipos esos los llamados escuadrones de la muerte y todo eso, esa gente todavía, yo te digo, fíjate, yo te diría que hasta Batista se quedó chiquito con respecto a esa gente. Si tú ves la película sobre el Salvador, ahí tú vas a ver cementerios de niños, o sea, una cosa terrible. Javier, más que una película, yo he visto muchos documentales, pero te dedico que mucha gente no conoce una faceta de mí. Es que yo he hecho mucho trabajo de solidaridad con el pueblo de El Salvador y tengo una gran familia, bueno, familia política, ¿no? Pero no de sangre sanguínea, pero política. Es una gran familia salvadoreña. Y en todo el tiempo que yo viví en California, en Los Ángeles, ese pueblo salvadoreño hospitalario y el Farabundo Martí de Liberación Nacional me apadrinaron y me cuidaron porque estaba en un lugar nuevo, completo. Y la verdad que fueron, cuando se enteraron que yo era un compañero cubano, me trataron como si fuera un rey, vaya. La verdad que son buenísimos camaradas. Muy triste tantas masacres que esa gente han sufrido. 13 de octubre, sí, no, eso es terrible. 13 de octubre, herido Abelardo León Blanco, cónsul general cubano en Miami, Estados Unidos, durante un ataque terrorista a la oficina consular. Además, robaron dinero, destruyeron un teletipo, arrancaron los teléfonos y violaron los archivos. El costo es de 8.500 pesos. 14 de octubre, fueron asaltadas las oficinas de Cubana de Aviación y de la Comisión de Propaganda y Defensa del Tabaco Habano en Miami. La oficina comercial fue destruida, el costo es de 25.000 pesos. 14 de octubre, fueron secuestrados y conducidos a Estados Unidos de Matanzas los aviones Piper Aeronca siguiente, CUE-723, CUE-728, CUE-731 y CUE-596. Los aviones pertenecían al Ministerio de la Agricultura y no fueron devueltos. El costo es de 50.000 pesos. 7 de octubre, muerto un miliciano y herido otro al ser tiroteados en Boca de Jaruco, La Habana. 23 de octubre, elementos terroristas hacen estallar un artefacto explosivo en la peletería La Buena Nueva, en Marianao, La Habana. El costo es de 4.500 pesos. 27 de octubre, una avioneta procedente de Estados Unidos sobrevuela La Habana y dispara sobre el edificio del Departamento Nacional de Identificación en La Habana Vieja. 29 de octubre de 1960, fue asesinado el soldado Cástulo Acosta Hernández, escolta, era un escolta, y heridos Candelario, así se llamaba este mercenario, Miguel Ángel Candelario. Heridos Candelario Delgado Ruiz, piloto al mando de la nave, y el niño de 14 años, Argelio Rodríguez Hernández, pasajero del avión DC-3 de Aerovía Q, que fue secuestrado en La Habana y conducido a Quibue, Estados Unidos, por elementos terroristas. Mataron aquí, mira, lo tiene un niño de 14 años. El costo es de 1.650 pesos. 30 de octubre, se produjeron disparos por una avioneta de procedencia norteamericana en los alrededores de La Habana. A Manuel Ascunce, cuando lo mataron, lo que tenía era ¿cuánto? 16. 30 algo así. ¿Y Conrado Benítez qué edad tenía? Jovencito, creo que también. Fue incendiada, aquí lo vamos a ver ahora, cae aquí. 30 de octubre, fue incendiada por elementos terroristas una escuela rural de Canací, Matanzas. El costo es de 10.300 pesos. 31 de octubre, fue ahorcado un campesino por una banda terrorista en Cumanayagua, Cienfuegos. Sí, porque ellos mataban mucho a los campesinos. Como sabían que estaban con la revolución, pues llegaban y se lo encontraban escuchando la radio, ¿no? Ya decían que como tú estás escuchando el radio, yo puedo estar escuchando a mi enemigo a través del radio. Los nazis cuando hacían sus operaciones y todo eso, la BBC los estaba, o sea, las traducciones, los ingleses querían saber lo que estaba pasando. Y el que sabía el alemán y las traducciones y todo eso, estaba detrás de todo. Porque tú tienes que saber cómo piensa el otro. 31 de octubre, pero claro, ellos sabían que esa gente, que los campesinos estaban con la revolución. Y eran unos asesinos. Sí, lo encontraban, mira, ahí lo dice Manuel Ascunce, Domenech, 16 añitos, lo que yo te dije, 16 años tenía Manuel Ascunce. 31 de octubre, resultó gravemente, un niño, resultó gravemente herido un campesino cuando elementos terroristas atacaban una vivienda en la zona, el municipio de Los Arabos, Matanzas. 8 de noviembre, asaltada la embajada de Cuba en Perú
por elementos terroristas, saqueados los archivos y destruidos muebles y equipos de oficina. El costo es de 1.250 pesos. 10 de noviembre, resultó herido un funcionario del Banco de Comercio Exterior de Cuba al ser agredido por elementos terroristas en San Juan, Puerto Rico. 14 de noviembre, fue colocado un petardo de dinamita en un comercio en Marianao, La Habana, causando daño. 17 de noviembre, estalla artefacto explosivo colocado por elementos terroristas en la tienda Los Precios Fijos en La Habana, ocasionando daño al inmueble. 21 de noviembre, fue asesinado el administrador de una finca de Trinidad Santi Espíritu. 23 de noviembre, estalla un artefacto explosivo en el salón de conferencias del Banco de Seguros Sociales de Cuba, Bansescu, ubicado en el segundo piso del Capitolio Nacional. El costo es de 3.400 pesos. 25 de noviembre de 1960 fue provocado un incendio por elementos terroristas en el frigorífico de Jovellanos, Matanzas. El costo es de 500.000 pesos. 29 de noviembre fue secuestrado en Colón, Matanzas y conducido a Estados Unidos el avión agrícola PA-18, matrícula CV-441, no fue devuelto. El costo es de 10.000 pesos. 1 de diciembre de 1960 fueron incendiados varios campos de caña en la colonia Hershey, perteneciente al Central Rubén Martínez Villena, en Aguacate. Dice Joaquín, perdón, dice alguien, en Aguacate, La Habana, por una avioneta procedente de Estados Unidos. Dice alguien ahí. A ver, alguien dice que el escritor, bueno, después vamos a hablar del escritor. 7 de diciembre, asesinado un miliciano en Cienfuegos por una banda terrorista. 6 de diciembre, colocado por elementos terroristas, bueno, eso ya lo leí, un artefacto explosivo en una panadería de La Habana, que al estallar hiere a un ciudadano. 7 de diciembre, asesinado un miliciano en Cienfuegos por una banda terrorista. 8 de diciembre de 1960, fueron asesinados Francisco Martínez Malo, piloto, y un pasajero, y heridos el copiloto y el sobrecargo del avión DC-3 CUT-172 de Cubana de Aviación en ruta Santiago, Camagüey, Santa Clara, Cienfuegos, por terroristas que trataron de secuestrarlo. El costo es de 10.000 pesos. Espérate, que me da gracia el escritor Cipayón, la directa de Reinaldo. Me da gracia, dijo ser el mejor escritor vivo cubano. Bueno, realmente eso no importa. Tú puedes ser un gran escritor, ¿no? Más allá de que eso sea falso o no. Tú puedes ser un gran escritor, tú puedes ser el mejor escritor. El problema son los principios. O sea, es lo que yo te estaba diciendo. Tú puedes ser un gran escritor o lo que sea, o puedes tener una obra, no sé cuántos libros, o sea, no sé, bueno, con qué calidad tienen sus escritos o algo. Fue premiado, pero no sé hasta dónde llega vamos a decir, su dimensión como escritor, pero eso no tiene nada que ver. O sea, usted puede ser el Cipayón ese lo han leído en Cuba. No, yo nunca lo había leído. Él habla de una serie de cosas, pero no vamos a detenernos. Después vamos a seguir con esto para terminar aquí después, pero me da gracia, ¿no? Porque el 9 de diciembre estalló un artefacto explosivo que fue colocado por elementos terroristas en el antiguo cine Rex en Jovellanos. Y sí, porque él hacía énfasis en eso, en que él era bueno. O sea, bueno como escritor. Elementos terroristas en el antiguo cine Rex en Jovellanos y en el Instituto Preuniversitario, la Escuela de Maestros Primarios de Matanzas, ocasionando daños materiales a los inmuebles. El costo es de 19.600 pesos. 10 de diciembre, estalla artefacto explosivo colocado por elementos terroristas en la fábrica de conservas Palmar, en la provincia de La Habana, ocasionando daños al inmueble. 13 de diciembre, estalla un artefacto explosivo en el bar Cantabria, colocado por elementos terroristas, resultando heridas 7 personas. 14 de diciembre, fueron efectuados disparos con ametralladora calibre 50 sobre el poblado de Arroyo Arenas en La Lisa, La Habana, por una avioneta procedente de territorio estadounidense. Me parece que te pasaste dos fechas. Ah, bueno. 10 de diciembre, ¿cuál? La 8 de diciembre. 8 de diciembre fueron asesinados. No, ya se la leí. Francisco Martínez Malo, piloto. Esa la leí. ¿La leíste? No me acuerdo. Y un pasajero y heridos el copiloto y el sobrecargo del avión DC-3 CUT-172 de Cubana Aviación en ruta Santiago, Camagüey, Santa Clara, Cienfuegos, por terroristas que trataron de secuestrarlo. Ahí lo tiene, asesinado. El costo es de 10.000 pesos. Me imagino el costo de los materiales, porque los asesinatos, eso no tiene precio. Claro. El 10 de diciembre, ya lo leí, está el artefacto explosivo colocado por elementos terroristas en la fábrica de conservas Palmar, en la provincia de La Habana, ocasionando daños al inmueble. Iba por el 14 de diciembre, ¿no?
Sí. fueron efectuados disparos con ametralladoras calibre 50 sobre el poblado de Arroyo Arena, en La Lisa, La Habana, por una avioneta procedente del territorio estadounidense. 17 de diciembre fue asaltada e incendiada una tienda rural en Trinidad, Santi Espíritu, el costo de 24,000 pesos. 17 de diciembre de 1960, está en un artefacto explosivo colocado por elementos terroristas en uno de los palcos del Teatro América en La Habana, sin que ocasionara víctimas. 26 de diciembre de 1960, estalla un artefacto explosivo en la cafetería de la tienda por departamento Flogar en La Habana, resultando lesionadas 15 personas, entre ellas varios menores. 29 de diciembre de 1960, estalla un artefacto explosivo en el cine Cándido de Marianao, La Habana. Resultan heridos 6 jóvenes y un niño. El costo es de 4.500 pesos. 30 de diciembre fue incendiada por elementos terroristas una escuela rural en Matanzas. El costo es de 10.300 pesos. 31 de diciembre fue realizado un sabotaje incendiario de grandes proporciones en la tienda La Época en La Habana, que fue sofocado después de 22 horas. El sabotaje fue dirigido por la organización terrorista Movimiento 30 de Noviembre. Esas eran las organizaciones terroristas. Estaba la Rosa Blanca también. Y estaba otra que se hacía llamar Revolucionaria. Era contrarrevolucionaria. Resultaron lesionadas 34 personas. El costo es de, en este caso fue el Movimiento 30 de Noviembre, no fueron los otros. El costo es de 10, esto está un poco difícil aquí, 10 millones, no es 10 millones, 12.306 pesos, pero fue grande, fíjate que fue un incendio de grandes proporciones. De 22 horas. El 5 de enero de 1961 fue asesinado Conrado Benito. Bueno, ahora, y si pon el enlace si quieres para que suban, quería comentar, ahora que están hablando del escritor Cipayón, fíjense ustedes, dice él que él no conoce asesinos en los senadores republicanos, ¿no? Como si los senadores republicanos no hubieran votado, no hubieran dado su voto, ¿cómo se llama esto? Vinculante, ¿no? En el caso de